Bueno, nosotros continuamos con más de su programa. Hoy es un buen día y como siempre la Defensoría del Consumidor nos trae temas interesantes para compartir con usted. Y en este caso hablaremos sobre los derechos del consumidor ante un eventual proceso de embargo. Para eso le damos la bienvenida al licenciado Julio Cegueda, coordinador del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor. Licenciado, un placer que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Gracias a Canal 10 por el espacio y gracias a las personas que nos ven desde sus hogares. Vamos a iniciar conversando y iniciamos con esta pregunta. ¿Tienen los consumidores el derecho de llegar a un arreglo con su acreedor y con quién debe negociar ese acuerdo? Sí, por supuesto. Fíjate que en el caso que uno tenga una deuda de cualquier naturaleza, esté uno pendiente de pago y le estén haciendo cobros administrativos o judiciales, no quiere decir que uno pueda acercarse con el proveedor y decirle, mire, yo tengo este problema, puedo llegar a este arreglo de pago y llegar a un arreglo precisamente con esta persona. Ahora, sí hay que tener en cuenta que es muy importante que cualquier arreglo al que nosotros lleguemos de pago tiene que quedar por escrito, porque las palabras se las lleva el viento y puede ser que una persona en el entendido de que está pagando bien porque llegó a un arreglo de pago con el proveedor esté haciendo pagos que tal vez son menores a lo de su cuota y eso pueda provocarle el día de mañana un posible juicio, un embargo o cualquier otra consecuencia. Entonces es importante que todo acuerdo de pago al que nosotros lleguemos nos lo den por escrito, que no cuesta nada. Esto va muy relacionado también a conocer quiénes están autorizados a dictaminar y ejecutar un embargo, porque no puede ser cualquier persona que llegue a nuestro domicilio y lo haga en nombre de esto. Exactamente, no puede ser cualquier persona que un buen día toque la puerta y diga, bueno, voy a llevarme estas cosas porque lo voy a embargar. No puede ser así, sino que tiene que ser un proceso judicial, tiene que haber una orden judicial emitida por un tribunal, por un juez, que normalmente vamos a ver esa orden con el sellito del juez, con el escudo del Salvador, va a estar ahí la firma del juez y la firma del secretario de un tribunal, va a estar bien claramente quién es el acreedor, cuánto es lo que a mí me están reclamando que debo, cuándo fue interpuesta la demanda, toda esa información va a estar en la resolución que ordena el embargo. No puede ser simplemente una persona que diga, bueno, yo soy ejecutor de embargo y vengo a levantar. No. Inclusive, el hecho de que estos embargos sean o no acompañados por agentes de la policía tampoco da una garantía completa de que el embargo se está ejecutando de una manera legítima, de una manera legal. Entonces, sí tenemos dudas de si una persona que ha llegado a supuestamente ejecutar un determinado embargo, no sabemos si es legal, si es legítimo o no, usted puede llamar de inmediato al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, nos describe la documentación que esta persona le está mostrando, el escenario que se está realizando y nosotros podemos informarle medianamente certero si ese embargo es o no justo, si es legal o no. Licenciado, y esto nos lleva a hablar un poco acerca de que qué sucede cuando nosotros estamos ante la deuda o ante el atraso de la mensualidad de nuestra deuda, qué bienes se pueden embargar y qué bienes no. Fíjate que hay límites para las cosas que se pueden embargar. Normalmente hay algunos artículos que están protegidos por la ley, como la cama, como las herramientas de trabajo, no se pueden realizar embargos sobre ellos. Inclusive el sueldo también tiene una protección, porque es la manera en la que la persona tiene para vivir ya y es razonable que haya una vinculación hacia la responsabilidad que la persona tiene de una determinada deuda, pero también tiene que quedar una parte para que la persona pueda subsistir. Y en ese sentido, el Código de Trabajo protege el 20% del excedente del salario mínimo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sueldo de unos $500, y el sueldo mínimo que puede ser de unos $210 actualmente, lo que haces es restarle a 500, 210, que nos da como 290. Y de esos 290 le sacas el 20%. Y ese 20% es lo único que se puede embargar. El resto te queda intacto, no te lo pueden tocar. Ahora, también hay que tener en cuenta que este 20% es cuando el salario es precisamente salario. Eso quiere decir que es una limitante para el pagador, para la empresa que te da tu salario, para la empresa que te paga. Pero si esta empresa te deposita el sueldo en una cuenta de banco, en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente, lo que fuera, ahí pierde la naturaleza de salario y se vuelve simplemente una cuenta, que esta puede ser embargada en un 100%. Ese es un cuidado que debemos de tener. Y eso me llama la atención porque es aquí donde surge la pregunta. Hay muchas personas que normalmente tienen la queja de que su salario ha sido embargado totalmente. ¿Es esto posible? Es posible si estamos en ese escenario en donde el pagador depositó en el banco
el salario y del banco es donde se le ha embargado en su totalidad. Por eso hay que tener mucho cuidado, digamos, si uno tiene una deuda, tratar de llegar a un arreglo de pago con la empresa, evitar este tipo de juicios porque nos podemos ver involucrados en situaciones que nos van a provocar un perjuicio. Ahora, sí hay que tener eso claro. Cuando el sueldo aún es sueldo, es decir, cuando es el cheque que me da el pagador a mí como trabajador, ese tiene la limitante legal de solo poderse embargar el 20%. Pero si ese dinero ya ha sido depositado en una cuenta bancaria, ahí pierde su naturaleza de salario, se vuelve simplemente una cuenta de banco y esa sí se puede embargar. Licenciado, hablemos de cuál es el procedimiento que sigue un embargo. Verás, normalmente cuando uno tiene una deuda y por cualquier razón, un problema que uno tiene en la vida, deja de pagar, las empresas van primero a realizar gestiones administrativas de cobro. Esto es contratar a un buró de crédito o a sus propios ejecutivos que realizan las cobranzas y le llamarán a la persona, le enviarán notas, tratarán de contactarse con él de una buena manera, ojo, ¿ya? Porque tienen también que cumplir con el código de buenas prácticas de gestores de cobro, ¿ya? Pero eso es lo que podemos llamar cobranza administrativa. Muchas de estas instituciones, bancos, comercios y tal, van a tardarse en este plazo unos 6 meses, un año. Eso es una política de cada empresa y tienen el derecho para alargar su cobro administrativo el tiempo que a ellos les parezca conveniente, siempre y cuando la persona no se ponga al día, ¿verdad? Si después de realizar estas gestiones administrativas de cobro la persona aún continúa en mora, entonces las instituciones, los bancos, los comercios pueden decidir comenzar un cobro judicial. Ponen una demanda, la demanda tiene que analizarse y cumplir ciertos requisitos, tendrá que anexarse la documentación que respalda la deuda, el pagaré, por ejemplo, el mutuo, el contrato de tarjeta de crédito, lo que hubiera sido, y el juez dirá si esa demanda cumple o no los requisitos. Si los cumple, el juez ordenará entonces un embargo. Y ese embargo equivale a lo que judicialmente se llama emplazamiento. Es decir, que es la noticia que el deudor recibe de que ha iniciado un proceso judicial en su contra y que tiene la oportunidad de irse a defender. Porque imagínate, por ejemplo, puede ser que el proveedor, el acreedor, le esté reclamando una deuda de $1000, pero que la persona diga, no, momento, yo aquí tengo recibos en donde yo he pagado parte de la deuda y por lo tanto tiene que acercarse al tribunal y decirle, mire, yo no son 1000 lo que debo, sino que debo otra cantidad. Aquí, Julio, vamos a hablar de algo muy importante y es que si existe alguna regulación en el tiempo que el proveedor o la entidad financiera debe proceder a un embargo o esto depende ya de los procesos de cobro que aplica cada una de ellas. Como decíamos, los procesos judiciales de cobranza dependen cuando se inician de las políticas que cada empresa tiene, pero además de esas políticas también los documentos de cobro tienen un término de prescripción que varía de documento a documento. Por ejemplo, algunos títulos valores como los pagarés, las letras de cambio y otros tienen periodos de prescripción de entre 1 y 5 años. Entonces, ese tiempo es el que el proveedor tiene para iniciar una demanda en contra de una persona que le debe. Si se tarda más de ese tiempo, pierde la oportunidad de iniciar un cobro judicial y se puede decir que la deuda está prescrita, pero para eso también hay diligencias judiciales que deben realizarse. Pero eso depende de documento a documento. Entonces, si la persona tiene duda de si su deuda está prescrita o no, si se puede demandar aún por la deuda que la persona tiene, llámenos al 910, visítenos en nuestras oficinas, vaya con su documentación, analizaremos precisamente el documento que cada quien tiene y le diremos cuál es el estatus jurídico que tiene. Ahora, ¿qué sucede con esas personas que no están autorizadas para ejecutar embargos y que llegan a las residencias, a las casas de las personas a intimidar un poco, a intentar llevarse pues algunos bienes? ¿Qué sucede con esto? Bueno, primero, como les decíamos, está a disposición del público el 910, teléfono amigo de la persona consumidora, para que usted en el momento nos llame y nosotros podamos decirle si ese embargo es legítimo o no. Pero en todo caso, si es una persona que no es un ejecutor de embargo y está simulando ser uno, es inclusive un delito. Puede haber ahí un delito que debe denunciarse en la fiscalía, debe denunciarse en un tribunal. Imagínense que es un tribunal que ya está conociendo el caso y envía a un ejecutor de embargo y este ejecutor, hoy en la mañana nos decían, insultó a la persona, maltrató a otra persona que estaba en la vivienda. Eso tampoco es posible. Precisamente el hecho que sea un ejecutor de embargo, la persona autorizada para realizar esta diligencia, es porque hay seguros que la ley limita también a esta persona para que, por ejemplo, revise que los bienes que se está llevando sean del deudor y no sean de cualquier otra persona. Es responsabilidad de este ejecutor de embargo para que esa ejecución, esa diligencia se realice también en atención de la dignidad, de la integridad de la persona. No vale para nada que el ejecutor de embargo lo insulte, maltrate física, moral o verbalmente a una persona. Eso debe denunciarse también en el tribunal en donde se está realizando una diligencia de ese tipo. Ahora, ¿esto se puede catalogar como un cobro injuriante? ¿Lo anterior hablado va dentro de esa terminología? Sí, solo que ahí tendríamos que diferenciar dos escenarios diferentes. Uno es
que el cobro injuriante, en donde maltratan a la persona verbal, moral, físicamente, lo realice una empresa gestora de cobro en cobro administrativo. En ese caso es la Defensoría del Consumidor la competente para sancionar ese determinado cobro injuriante y para velar porque no se siga dando. Ahí es un tema de Defensoría. Pero el otro escenario es que ese cobro injuriante, ese insulto, esa mala manera de llegar a hacer una diligencia de embargo la realice un juez ejecutor de embargo. En ese caso, como no hay una relación de consumo entre la persona deudora y el juez ejecutor de embargo, no es la Defensoría la competente, sino el tribunal en donde se está realizando la diligencia de cobro judicial. Esto ya nos lleva a hablar un poco sobre qué acciones podría tomar o emprender la Defensoría para proteger a los consumidores que son víctimas de estos cobros. Ya nos hablaba un poco de qué es lo que le compete a la Defensoría decidir o no. Claro, por supuesto. Fíjate que hay varias acciones que la Defensoría está realizando. Primero, poner a disposición del público el documento de Código de Buenas Prácticas de Cobro, que es un listado de temas que los cobradores deben seguir para que el cobro sea correcto, para que no sea ilegal y no le traiga consecuencias a la empresa cobradora. Pero además, la Defensoría puede recibir reclamaciones de las personas que le están realizando cobros en contra de su dignidad. Se reciben los reclamos, se tramitan, se conmina a la empresa para que deje de realizar esos cobros. Y ojo, eso no quiere decir que la deuda va a desaparecer. Como personas responsables también tenemos que asumir la parte que nos toca, ¿verdad?, de pagar las deudas que hemos adquirido, pero tampoco vale que éstas sean cobradas de una manera indignante, que vaya en contra de la persona. Licenciado, para finalizar, y creo que es muy importante hablar de qué recomendaciones se le puede dar a la población que está a punto de que sea embargado y que en algún momento no se tiene la información de primera mano. Miren, lo importante en esto es tener costumbres de consumo razonable, ¿verdad? Que no se gaste más de lo que económicamente se tiene y saber que la Defensoría está en todo momento cerca de la persona para asesorarlo, para darle recomendaciones del uso de su crédito y para cualquier otra situación. Y además, que no quiero dejar pasar la oportunidad también de este espacio que Canal 10 muy amablemente nos da para darle una alerta a las personas. La Defensoría ha detectado que hay una empresa en particular que se llama Seduce Contact, que es una agencia de viajes, que las personas adquieren boletos aéreos con esta agencia de viajes, le pagan a esta agencia y esta agencia en principio tendría que pagarle a la aerolínea para que la persona pueda abordar. En principio el pago se realiza, pero cuando la persona intenta abordar su vuelo, le dicen que este ha sido cancelado porque ha sido pagado con una tarjeta clonada. Esto ya la Defensoría lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la República porque se puede considerar un delito, mínimamente un delito de estafa, ya que va en perjuicio de la economía de las personas, pero también como consumidores debemos estar alerta para no dejarnos llevar por esta empresa en particular. Repito el nombre, Seduce Contact, es una agencia de viajes que puede estar enganchando a las personas con ofertas muy atractivas, con precios muy atractivos, pero que a la vuelta de la esquina provoca un daño a la persona porque no puede abordar sus vuelos. Y si hay más personas de los que ya han llegado a la Defensoría a poner su denuncia en contra de esta empresa, que se acerquen también a la oficina. En San Salvador estamos enfrente del Salvador del Mundo o haciendo uso de www.defensoria.gov.sb para que la Defensoría recolecte esas reclamaciones y las haga también del conocimiento de la Fiscalía. Precisamente eso es lo que queríamos recordar, licenciado, pues la página web www.defensoria.gov.sb o lo puede hacer al teléfono 910. Ese es el número para que usted pueda marcar y pueda comunicarse con la Defensoría del Consumidor. Un tema muy interesante, licenciado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber traído esto para la población. No, gracias a ustedes, gracias a Canal 10 de nuevo y gracias a las personas que nos han visto. Estuvo con nosotros el licenciado Julio Osegueda, coordinador del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más.